Mira la diapositiva. Sí, doctor. De un señor barbado, pero tú. Lo dejo. ¿Sí lo ven? Que Rex a dormir con eso. ¿Qué manda? Un señor barbado, digo tú. ¿Sí lo ven o no? Sí, doctor, si se mira. Va. ¿Alguien de ustedes sabe hablar francés? No, No. no. Bueno, a mí me faltan 2 minutos. Esperamos a ver que se conecta más gente. Invité a mis R3 y también invité a mi electiva a ver si se conecta. Un minuto. ¿Qué estudiaron? ¿Estudiaron algo de Faló y conexiones? ¿Se acuerdan de lo que vimos la vez pasada o no? Pero solo uno, por favor. No leyeron, no están leyendo. No les va a ir bien en el examen. Está bien, doctor. Bueno, son las 6 en punto. ¿Empezamos? ¿Sí? Empezamos, chicos. Sí, doctor, está bien. Sí, doctor. Bueno, bueno, entonces se acuerdan, ¿verdad? Cardiopatías congénitas cianóticas. Entonces vimos que uno de cada 100 recién nacidos vivos nace con un defecto del corazón. De ese uno de cada 100, 2 tercios son acianóticos y 1 tercio son cianóticos, que es lo que nos estamos viendo ahora. La vez pasada les di como un collage de todas las cardiopatías en los esquemas que les enseñé, en los dibujos que les enseñé. Y ahora vamos a ver 2 patologías que me interesa que ustedes vean. Y si nos da tiempo, pues tal vez le damos una repasadita a transposición. Lo que pasa es que la transposición de grandes arterias se tiene que operar en la etapa neonatal. Y si no, pues la sobrevida es malísima. Aunque hoy vimos a un niño de 6 años, de 6 meses, perdón, en el intensivo con transposición y 6B. Y está vivo. Claro, estaba muy mal, ¿verdad? Lo están tratando como neumonía y el cuadro pulmonar que tiene es por, uh, es por la transposición que tiene. Entonces vamos a hablar de tetralogía de Fallot. Esta es la foto de este señor, miren ustedes, Etienne Louis Arthur Fallot. Él fue el que le acuñó el término en 1888, por allá Steno, Nicolás Steno, en 1671. Había descrito patología, por supuesto, en la anomalía, pero no le puso nombre. Entonces vino en el 88 echando el Sato Faló y describió todo, lo publicó. Aquí está la publicación. Vea cómo le puso él, ¿verdad? Por eso les pregunté si alguien leía, si sabía francés, ¿verdad? Porque está en francés esto. Lo interesante es de la maladie bleue. Eso significa de la enfermedad azul, ¿sí? Cianótica. Entonces él publicó en la revista y entonces él a partir de 1888 ya se llamó tetralogía de Fallot. Se dice que Maud Abbott después en 1924 fue el que acuñó el verdadero término de tetralogía de Fallot. Él describió las 4 cosas y él fue el que comenzó a llamarlo como tal. ¿Cómo fueron las primeras cirugías? Antes todos los niños con este diagnóstico antes de 1945 se morían. En los primeros 40 años del siglo XX se morían. Entonces se llamaban los baby blues en los Estados Unidos, niños cianóticos que fallecían, pero este cirujano, Alfred Blalock, Helen Taussig, Alfred Blalock era el cirujano cardiovascular, Helen Taussig era cardiólogo pediatra. Interesante porque tenía problemas auditivos, usaba aparatos para la audición y era una excelente cardióloga, buena para escuchar soplos además. Y Vivian Thomas era un técnico como tal de laboratorio que ayudaba a Alfred Blalock, pero básicamente él fue el que se quedaba trabajando en el laboratorio con los perros. Y lo que hacían era cortarle la circulación a la arteria pulmonar lo más que podían y después
trataron de hacer una fístula, que fue la fístula de Blalock y Taussig, por eso se llama así Blalock-Taussig, que vamos a ver más adelante. Entonces eso fue hasta 1945. Cuando ellos tuvieron las fístulas, comenzaron a llegar gente de todas partes de los Estados Unidos y gente de Europa que los operara el doctor Blalock. Para ese entonces ya se había trasladado al Johns Hopkins. Antes él estaba en Minnesota. En 1954 fue la primera cirugía correctiva, entre comillas, ¿verdad? Porque eso no se corrige, solo se mejora, de la tetralogía de Fallot por Walton Lillehei en la Universidad de Minnesota, donde estuvo antes Blalock, y fue la primera reparación intracardíaca completa de tetralogía de Fallot. No sabemos cómo le fue, ¿verdad? Pero sí fue la primera reparación que hizo. Y vean la perrita, era una perrita donde hicieron la fístula, que sobrevivió porque todos los perros se les morían. Pero esta se llama Ana, ¿verdad? Que también merece su lugar en la historia. Ahora que todos son animalistas, ¿verdad? Tienen más compasión por un perro que por un humano. Los millennials ahora quieren tener cosas raras en su casa. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí. Ya se unieron más, ustedes que pueden ver, yo no puedo ver eso. Entonces la tetralogía de Fallot representa, ¿se acuerdan que vimos? Más o menos en promedio 8, decía en mi cuadro, aquí dice entre 7 y 10, dependiendo de las series que revise, pero usualmente es 8% promedio de todas las anomalías cardíacas congénitas. Eso es exactamente igual como lo que ya vimos, no cambia. Y aquí, como ya estamos hablando de tetralogía de Fallot específicamente, ojo que se dice Fallot, ¿no? En francés no se pronuncia la T al final, por eso se dice Fallot, no se dice Fallot, ¿sí? Y que no vaya a ser como mi expresidente que decía Fallop con P, eso está peor todavía, ¿de acuerdo? Entonces la incidencia es de 4 a 5 por cada 10,000 nacidos vivos en los Estados Unidos, donde sí tienen buenas estadísticas. Su incidencia es igual en hombres que mujeres, no hay una predilección según el sexo. Según la lesión predominante, se puede llamar Fallot rosado o Fallot cianógeno, o cianótico, ¿verdad? Eso se refiere al grado de obstrucción del tracto salida del ventrículo derecho, ¿verdad? Que puede ser subpulmonar, pulmonar o supravalvular. Pueden estar los tres, pueden estar dos combinados. Según el tipo y cantidad de lesiones, el Fallot clásico es lo que le decía a alguien por ahí, ¿verdad? Que hablar de una patología cianótica en particular ya es más meterse en las honduras de él. Entonces está el Fallot clásico, el Fallot con atresia pulmonar, la triada de Fallot quiere decir que le falta uno de los componentes, y la pentada de Fallot. Esta pentada o pentalogía de Fallot es cuando tienen CIA además, ¿verdad? Pero realmente nosotros en lo práctico le llamamos Fallot clásico, Fallot con atresia, y aquí todavía falta el Fallot con agenesia de la válvula pulmonar. Ojo, agenesia de la válvula pulmonar. Miren, si quieren ustedes revisar más a profundidad, ven aquí que está, ¿dónde está publicado? Se mira abajo la diapositiva. Siete. Entonces, de la Sociedad Española de Cardiología, esa revista es gratis. Sociedad Española de Cardiología.org, y buscan el artículo, es de 2010. Y también pueden encontrarla en este Up to Date, que es una revista, en el Pathophysiology Clinical Features and Diagnosis of Tetralogy of Fallot. También lo pueden buscar, apunten, ¿de acuerdo? Para que no digan que solo les dimos clases. Entonces, el 15% de los casos se asocia a síndromes genéticos. Eso es bien importante. 15% de los casos tienen síndromes genéticos. Yo diría que un poco más. Aquí ellos ponen trisomía 21, pero realmente ver un síndrome de Down con tetralogía de Fallot es raro, ¿verdad? De hecho, se dice que si uno clínicamente ve a un niño con síndrome de Down con cianosis, lo más seguro es que tenga una tetralogía de Fallot. Pero los que sí se asocian muchísimo, que debería estar al revés, pero así aparecían en la revisión esta, ¿verdad? Nuevamente, esta revista, ¿verdad? La Update, pueden buscarla de 2010, y esta cardiología pediátrica de Faucia Tía es una cardiología pediátrica de un doctor mexicano, que yo creo que puede ser una red también. Este número 3 es el que más se asocia, el síndrome de DiGeorge, que es una lesión del cromosoma 22q11. El DiGeorge se asocia también a otras anomalías como agenesia de la paratormona, y entonces pueden tener hipocalcemia y hacer convulsiones por hipocalcemia. De hecho, pueden debutar con convulsiones y después hacer el diagnóstico de cardiopatía. Entonces, el que más se asocia ese es
La lesión del 22q11 también se llama CACH22, también se le llama síndrome velocardiofacial, también se le llama síndrome de Spritzen. Todos son los mismos, pero como los estudiaron diferentes personas, pero todos son en el 22q11. En Diorch sí tiene que ser el 22q11 en bandas específicas, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué significa la P y la Q en los cromosomas? El brazo corto y largo. ¿Cuál es el brazo corto, la P o la Q? Eso sí no me acuerdo. Entonces es uno de los brazos, ¿verdad? Entonces es importante porque la lesión es en el sitio 11 y los demás que les mencioné puede ser que sean otros, ¿verdad? En el catch 22 y todos esos. Para que sea un Diorch completo necesitamos que tenga la inmunosupresión y que tenga lo de la genesia de la paratormona para que sea completo y eso espera el diagnóstico. El síndrome de Alagil, ¿alguien se acuerda del Alagil? ¿Qué significa el síndrome del Alagil? Y esto, ¿qué manda? Es algo ¿Cómo? de los conductos biliares también, creo. Exactamente, se asocia a atresia de las vías biliares. O estenosis o anomalía. Entonces, esos niños son los niños ictéricos y además pueden tener, usualmente se puede usar afaló, pero lo que más se asocia realmente es estenosis periférica orgánica de las ramas pulmonares. Eso es lo que yo he visto en Alagil. Esto es lo que más tienen los Alagil, en realidad no un faló completo, pero pueden llegar a tener faló. Entonces, insisto, el que más se asocia es el 22q11, ¿verdad? Este es el responsable de las anomalías conotroncales, de transposición, de tetralogía, de tronco arterioso común, ¿de acuerdo? En el resto de los casos no se ha logrado ligar ningún polimorfismo, pero vean, por ejemplo, en el Alagil, en los Estados Unidos ya existe un gen, este JAG1 específico, ¿verdad? Nosotros pues no podemos llegar a hacer ese tipo de niveles. Entonces, yo pensaría que en los faló que nosotros vemos en Guatemala, a casi el 50%, pensaría yo, por lo menos el 40% tienen alguna cosa genética cromosómica, ¿verdad? Y el más frecuente es el 22q11. Los otros, no. ¿De acuerdo? Déjenme un rato, espérenme un ratito. Papá, estoy dando una clase, lo llamo un ratito. Va, pues, pa, Dios, padre, lo llamo. Dios. Perdón, chicos, es que llamó mi padre, que todavía tengo la fortuna de tenerlo, 80 años. Bueno, entonces vamos con la fisiopatología. ¿Cuál es una normalidad embriológica exacta? Pues aún no se conoce, pero sí se sabe qué es lo que pasa. Que hay una desviación cefálica y anterior del septum infundibular durante el periodo embrionario. Eso significa que al desviarse el septum, este es el septum membranoso, el septum muscular, lo que habíamos visto, ¿verdad? Aurícula izquierda, aurícula derecha, entonces este septum lo que hace es que se desvía, tiene dextrorotación, digamos. Y eso hace que la aorta, vean ustedes, creo que la próxima está ahí. Miran, completa la foto, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, doctor. Entonces vean ustedes, lo que sucede es que primero, al tener esta dextrorotación al septum, hace que no llegue a cerrarse completamente, hace que la aorta se tenga en dextroposición, ven, que se haga hacia acá, y hacen que al tener esto, esta parte septal de acá arriba, hace que se cierre el tracto salial ventrículo derecho. Entonces, vean, afecta aquí, por ejemplo, está el infundíbulo estrecho y la válvula gruesa. El ventrículo derecho hipertrófico por la obstrucción y una CIB subaórtica y la aorta cabalgando. Esas son las cosas, ¿verdad? Entonces, la obstrucción de tracto salida, que puede ser a los 3 niveles, les dije que es subpulmonar, valvular y supravalvular. La comunicación interventricular, que es subaórtica, tiene que ser subaórtica, la desviación del origen de la aorta hacia la derecha o cabalgamiento de la aorta, que se llama, y la hipertrofia ventricular. Esos son los 4 hallazgos en la tetralogía de Fallot clásico. Esta es una tetralogía de Fallot clásico. ¿Les quedó claro qué es lo que pasa embriológicamente? ¿Sí? Debería ser así el septum, pero este se corre para acá y entonces hace que se cierre aquí y que quede un defecto. ¿Sí? Sí, doctor. Ahí tienen donde revisarlo también, ¿verdad? Ahí buscan ese up-to-date del 2015, que no es viejo en realidad. Nosotros hacemos el diagnóstico por ecocardiografía, que es lo que nosotros tenemos. Vean acá, la aurícula izquierda, ese es un eje largo para externar. Los que han estado cuando yo hago eco se han dado cuenta. El ventrículo izquierdo ese es el septum, este es el ventrículo derecho hipertrófico y esto es lo que falta aquí es la aorta y esto es lo que falta, es la CIB grandotota, ¿verdad? Esto es lo que dice ahí en BSD.
es la comunicación interventricular. Y vean ustedes que se puede hacer el diagnóstico. Miren esta preciosidad con resonancia magnética. La CIB, la aorta, y puede hacerse, miren aquí cómo se observa la obstrucción del tracto salida infundibular y valvular, esa es la pulmonar, y el ventrículo derecho hipertrófico en los diferentes cortes de resonancia magnética. Esto es con lo que sí podemos hacer nosotros aquí en geografía. Se mete un catéter a través de la vena cava inferior, o sea, primero vena femoral, ¿verdad? Después vena ilíaca, después vena cava inferior, después aurícula derecha, se atraviesa la tricúspide y se inyecta con un balón en el ventrículo derecho. Miren cómo se mira de grueso. Todo esto blanquecino es músculo cardíaco del ventrículo derecho hipertrófico. Y vean acá, básicamente aquí existe un músculo en el tracto de salida grandote que hace que casi no pase flujo hacia la arteria pulmonar, y el tronco de la arteria pulmonar es así chiquito, y ustedes ven la forma de las ramas. ¿No les parece parecida a alguna cosa? ¿Qué se imaginan ustedes, por ejemplo? Una gaviota. ¿Se acuerdan cuando pintan arbolitos y casitas y todo? ¿No les parece una gaviota? Las Sí, alas, ¿sí o no? Entonces así se observa, porque el tronco es chiquitito y el origen de la rama no está bien desarrollado por la obstrucción que tiene desde el nacimiento. Entonces, en imagen de gaviota se llama. Para que vean ustedes cómo hacer el diagnóstico. Actualmente ya no se hace cateterismo cardíaco solo con el eco en la cirugía, excepto que el paciente se le miren colaterales aortopulmonares o que tenga anomalía de uno de los vasos que vamos a ver posteriormente. Entonces, las anomalías asociadas. El 40% de los pacientes tienen anomalías cardíacas asociadas, aparte de las que ya dijimos, ¿verdad? 25% pueden tener arco aórtico a la derecha. En vez de bajar a la izquierda, como normalmente es, baja a la derecha. 9% pueden presentar un origen anómalo en la arteria coronaria descendente anterior. Estamos hablando de las coronarias, originándose esta la arteria coronaria derecha. O sea que la DA, en vez de nacer del tronco común izquierdo, donde nace la circunfleja y la descendente anterior, nace de la coronaria derecha, ¿sí? Ese es el 9% de los casos. Con menor frecuencia presenta comunicaciones sistémico-pulmonares. A eso se refiere con las colaterales. CIA e insuficiencia aórtica pueden presentar. La insuficiencia aórtica generalmente es por la dilatación del anillo aórtico, y la CIA lo que se llamaba la pentada, que vimos un poco antes. Esta es una radiografía de tórax. Vean ustedes, este es un arco aórtico a derecho, básicamente es para eso, y miren, es una tetralogía Fallot. ¿Y dónde miran ustedes el zapato sueco? ¿Miran el zapato sueco en algún lado? No se mira, ¿verdad? De hecho, no está tan levantado, está un poco levantado el ventrículo derecho, pero no tanto. Y aquí lo importante de la radiografía es para que ustedes vean cómo baja el arco, que en vez de bajar hacia izquierda, baja hacia derecha. Eso es lo que quiere demostrar en esta radiografía. Y quita los mitos, eso de la bota sueca y no sé qué, ¿verdad? Obviamente el paciente, estos son los TED-SPELL, que son crisis de cianosis que hacen los pacientes y tratan de llevar sus piernas hacia el pecho para aumentar la carga sistémica y que exista un poco de cortocircuito de izquierda a derecha. O sea, lo que hacen es aumentar la presión sistémica. Cuando lloran especialmente se pueden poner así y pueden tener, como les digo, crisis de cianosis, pueden tener episodios de llanto y no pueden alimentarse adecuadamente, sueltan, ¿verdad? Entonces, la presentación clínica, la necesidad de tratamiento depende del grado de obstrucción del tracto salida ventricular derecho. Aquí más que todo se refiere, todos van a necesitar cirugía. ¿Se acuerdan que las cariopatías congénitas cianóticas, todos necesitan operación, corrección? Y lo que es peor, algunos no se pueden operar. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Entonces, aquí se refiere a la presentación clínica en cuanto a correr, ¿verdad? Y eso es que no son publicaciones viejas. El doctor Autier, Pausa Autier, como él es de la vieja escuela, entonces ellos esperaban a que crecieran los niños. Actualmente se puede operar en el primer año de vida, que inclusive aquí en Guatemala lo estamos haciendo así. Entonces, lo único que nos dice es cuándo correr y cuándo no correr, cuándo tenemos que dejarlo de una vez hospitalizado o cuándo podemos necesitarlo y operarlo en los 6 meses, 7, 8 meses, ¿verdad? Entonces, si la obstrucción es severa, de una vez, una unidad de cirugía cardiovascular. Si la obstrucción es moderada, podemos esperar, y si la obstrucción es mínima, podemos esperar más aún, que esta obstrucción mínima serían los pacientes que son los Fallot rosados. Estos pacientes que llegan a la adolescencia, a la edad adulta, hacen esto, el squatting o acucliamiento, y eso es cuando ellos sienten que tienen hipoxia. Al sentarse de esta manera, lo que hacen es aumentar la presión sistémica y hacer que pase un poco de cortocircuito de izquierda a derecha en vez de la derecha a izquierda que usualmente tienen.
La cianosis es progresiva, puede fatigarse dependiendo del grado de obstrucción, encuclillamiento, ¿verdad? Que es el squatting, que si lo leen los que leen en inglés, squatting, me dicen a esto, los dedos hipocráticos, ¿verdad? Que cambia el ángulo de las uñas. Este es miren el ángulo normal de una uña. Es 90 grados. Miren el ángulo de esto. Es como una uña en vidrio de reloj y engrosado completamente, ¿verdad? Como palillos de tambor, ¿sí? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Esos son los dedos hipocráticos, se llaman también. Y esto es muestra de las crisis hipóxicas, ¿verdad? Ustedes saben qué son los dedos hipocráticos. ¿Son dedos hipócritas o qué? ¿Qué es realmente lo que pasa? ¿Por qué se pone grueso y cabezona las puntas de los dedos? ¿Por qué es? Por hipertrofia. mm, Hipertrofia. Ay, no me acuerdo. ¿Sí? Más o menos. Pero hipertrofia son así como son engrosamiento. Sí. Em, Esto en realidad, y quiero que lo vayan a leer, fíjense pues, es una osteopatía, osteo de hueso, ¿verdad? Entonces se produce una alteración en el hueso, una osteopatía hipóxico-isquémica de Jean-Marie algo. Eso me van a ir a buscar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Se le puede llamar dedos hipocrático o dedos en palillo de tambor también. Bueno, ¿qué vamos a encontrar en el paciente aparte de la cianosis? Que va a ser evidente. Vamos a escuchar un soplo en el foco pulmonar, que eso ya lo vimos cuando vimos la clase de soplo. Los soplos son sistólicos de estenosis pulmonar, ¿se acuerdan? Que son en la mitad de la sístole, primer ruido, segundo ruido. Y usualmente, dependiendo del grado de estenosis, si es leve, vamos a escuchar el segundo ruido. Si es moderado, vamos a escuchar atenuado el segundo ruido. O sea, nos va a costar escuchar el segundo ruido. Y si es severo, se va a atenuar completamente el segundo ruido, no lo escuchamos. Esa es la manera en que uno puede decidir clínicamente, saber si es clínicamente una estenosis leve, moderada o severa. Obviamente van a tener la cianosis. El reforzamiento del segundo ruido, en realidad, lo que sucede es que como la arteria aorta está dilatada, lo que uno escucha es el clic del cierre de la válvula aórtica, ¿verdad? Es una aorta grande, usualmente. La cianosis, y obviamente si sacamos una hematología, vamos a ver que está poliglobúlico. En el electrocardiograma, ¿qué vamos a ver? Usualmente está en el ritmo sinusal y lo que vamos a ver es esto básicamente. Miren, una R, casi R pura en B1, ¿sí? Usualmente aquí no debería haber tanta progresión y esta no es clásica, pero si ustedes suman el número de cuadritos 5, 10, 15, ¿se acuerdan que cada cuadrito tiene 5, de estos tiene 5 cuadritos chiquitos? Entonces, si uno multiplica eso, hay una fórmula que se llama fórmula de Neidas. Si uno multiplica por 5, dará 75. O sea que puedo estimar en el electrocardiograma la presión del ventrículo derecho. Entonces, esto tiene presión de ventrículo derecho aumentada y eso lo puedo saber solo con el electrocardiograma. ¿Qué otras cosas hay importantes? Las ondas T en los niños son negativas hasta B3 en toda la infancia. De hecho, se llama patrón infantil. Aquí, por la sobrecarga de presión, las T están positivas. ¿Se dan cuenta? Y la otra cosa es el eje. ¿Ya vieron hacia dónde está el eje del... Ya vieron electro, así es que ustedes son expertos electrocardiografistas. ¿Hacia dónde está el eje de ese electrocardiograma? Ahorita vamos a ver qué han leído de electro. ¿Hacia dónde está? A ver. Solo uno por vida suya. Les va a ir mal en el examen. ¿Dónde está el eje? ¿Alguien que se anime? ¿Están haciendo sus cuadritos ahí de vectores o qué? ¿Alguien? ¿No se animan a decir hacia dónde está el Hacia la eje? derecha, doctor. Ah, sí, eso lo sabe hasta chiclero, no, yo creo que me digas de dónde, cuántos grados. Sí está a la derecha, pero ¿a cuántos grados? Acuérdate que en los niños
Mientras más pequeños son, es normal que lo tengan a la derecha. De hecho, los recién nacidos lo pueden tener en 180. Conforme van creciendo, va disminuyendo, pero siempre está a la derecha. Hasta que cuando son adolescentes, que ya llega a estar en 60, ¿verdad? En el lado izquierdo, donde tienen que estar, como en los adultos, que está haciendo predominantemente dominante el ventrículo izquierdo. Pero aquí, ¿a cuántos grados está? Más 170 grados está, más 170, más 175. ¿Por qué? Porque D1 está negativo y ABF está positivo. ¿Se acuerdan? Así les enseñaron a sacar el eje, ¿o cómo lo sacaron? Entonces, esa es otra de las características, pero sigamos. ¿Qué miran en las ondas P aquí, en B1, especialmente? ¿Cómo están esas P? ¿Cómo? Son ondas P picudas o altas. ¿Y eso qué significa? Crecimiento de la aurícula derecha. ¿Sí? Entonces tenemos crecimiento de la aurícula derecha, eje extremo derecho, sobrecarga de presión del ventrículo derecho. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? De eso nos sirve el electrocardiograma. La radiografía de tórax. Nuevamente, insistimos, ¿verdad? Lo de la bota sueca. Aquí el arco sí baja de este lado, miren, a la izquierda. De este lado baja a derecha. Aquí está tal vez más levantado la punta del ventrículo derecho, ¿verdad? Y lo que la gente le gusta decirle la bota típica, ¿verdad? Pero esta también es un faló y no se mira, aquí lo que cambia es nada más el arco. El flujo pulmonar va a estar disminuido porque obviamente hay obstrucción pulmonar, ¿se acuerdan que vimos eso también en las otras? Entonces, el estándar de oro para el diagnóstico es el ecocardiograma, el ecocardiograma transtorácico. No deberíamos de necesitar nada invasivo, ni siquiera una transesofágico, sino un ecocardiograma transtorácico bidimensional de precolor bien hecho es suficiente para hacer el diagnóstico, ¿verdad? Entonces hay que localizar la CIB. Hay algunos pacientes, raramente pueden tener CIBs adicionales, aparte de la subaórtica, una abajo. La anatomía será la obstrucción del tracto salida, que les decía, si es subpulmonar, si es valvular o supravalvular. Anatomía aproximada de la aorta y las coronarias, por la anomalía que dijimos que podía nacimiento anómalo de la coronaria descendente anterior de la coronaria derecha, y que el arco aórtico estuviera bajando a derecha y qué tan dilatada está la raíz aórtica, y presencia de otras anomalías asociadas, ¿verdad? Ductus arteriosos, CIDs adicionales, colaterales aortopulmonares u otra cosa. Nuevamente un ecocardiograma donde se ve el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo. Este es el septum, este es el agujero, la aurícula izquierda y la aorta. Vean cómo está hipertrófico el ventrículo derecho ahí. Nuevamente, sin rotular, se ve bien el anillo aórtico dilatado, cabalgando sobre el septum interventricular, el ventrículo derecho hipertrófico, el septum también está hipertrófico, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, la válvula mitral. Eso es desde el eje subcostal, desde abajo. Básicamente lo que nos interesa ver aquí es la hipertrofia del ventrículo derecho. Aquí abajo se ve la CIB, ¿verdad? Con buenos ojos, tal vez la ven mejor en los otros ejes. Y aquí se mira la obstrucción del tracto de salida. Miren cómo va aquí, se disminuye, se mira lo subvalvular y el tronco chiquitito, y aquí están las ramas pulmonares. Esta es una anomalía coronaria. Vean ustedes que la descendente anterior viene de la coronaria derecha. Esta es la coronaria derecha, y aquí nace la descendente anterior. La coronaria izquierda nace aquí. Nuevamente, la misma anomalía. Entonces, ¿qué se presenta durante el ejercicio físico? Requieren las crisis cianóticas que se presentan durante... Primero, si no tiene un paciente con falón, no hay que decirle que no puede hacer ejercicio, ¿verdad? Esa es una de las primeras, que voy a correr no sé cuántos kilómetros ni nada. O que voy a ir al gimnasio con mi papá, o voy a salir a correr con mi papá. Eso no se presenta, ¿verdad? No se debería permitir. Pero si en caso se presentara, ¿verdad? Durante el ejercicio pueden hacer síncope. El problema es que se pueden morir, ¿verdad? Entonces, si durante la crisis se tienen un síncope, requieren de tratamiento rápido y agresivo. Entonces, la posición de rodillas sobre el tórax, que se demuestra ahí en la gráfica abajo. Oxígeno, obviamente, ¿verdad? Porque lo que lo está matando es la hipoxia. Morfina, a 0.1 miligramo por kilo. ¿Para qué sirve la morfina? Por la disnea. Creo que vasodilatación pulmonar, ¿no? Produce dilatación del lecho vascular pulmonar, entonces lo relaja. ¿Y el propanolol o el esmolol para qué?
Sí, no, ¿por qué? Pues como beta bloqueador creo que disminuye el gasto cardíaco. Por eso, entonces es terrible, lo terminas de matar, odias al niño o qué. Mm, No necesitamos que disminuya el gasto cardíaco, ¿o sí? Más si está en la crisis. Disminuye la necesidad de oxígeno, doctor. No, lo que hace es disminuir la susceptibilidad del infundíbulo a contraerse. El infundíbulo es la parte que está abajo de la válvula, la parte muscular. Entonces, para eso se utiliza el propanolol y el esmolol, porque hacen espasmos subvalvulares. Entonces, para eso se utiliza el beta-bloqueador. De hecho, yo a los pacientes que son de muy lejos les dejo a los faló para que no haya crisis de cianosis, ¿verdad? Es un poco difícil porque cómo maneja uno el beta-bloqueador a distancia, pero es una opción. Pero eso estamos hablando es cuando ocurre un síncope, ¿verdad? Entonces, posición de tórax, oxígeno suplementario, morfina, beta-bloqueador IV. Nosotros no, bueno, a veces sí tenemos IV, pero esmolol, me dijo la jefe de farmacia que sí existe, podríamos utilizarlo. Fenilefrina, de 5 a 20 microgramos por kilo. ¿Para qué creen que sirve la fenilefrina? ¿No les suena un poco contradictorio? ¿La fenilefrina para qué? Lo peor es que ustedes toman fenilefrina todo el tiempo. ¿O no? ¿Para qué la fenilefrina? Antes se utilizaba, se puede utilizar efedrina o pseudoefedrina, pero la efedrina es la que hay ve. ¿Para qué se utiliza? ¿Vasopresor o en los jarabes de la tos? Exacto, en los jarabes de la tos hay, eso lo utilizan todos, en los IRS que recetan a cada rato ustedes en algo. Pero en este caso, ¿para qué nos va a servir la? Porque le estamos dando una buena dosis de 5 a 20 microgramos por kilo. Y ve, en un bolus. ¿Para qué sirve? O efedrina puede ser también. Los anestesiólogos No, usualmente tienen efedrina. lo que usted dijo que la posición de rodillas sobre el tórax, ya no para aumentar la presión Exactamente. sistémica. Lo único es que aquí lo estoy haciendo farmacológicamente y va a ser mucho más eficaz. Lo que voy a hacer es aumentar la presión sistémica y al aumentar la presión sistémica voy a obligar que haya flujo de izquierda a derecha en esa comunicación interventricular. Y entonces va a ir más sangre oxigenada a la aorta. Para eso es. Para eso es. Y obviamente, si nos pasa todo esto, tiene que ir a un centro cardiovascular para cirugía de emergencia o derivación, si le quieren hacer un Blay-Lutausin, o la operación de una vez, ¿verdad? Eso es en el caso que sea un faló que se desmaya, ¿verdad? Que hace síncope, con una crisis cianótica. Entonces, la derivación de Blay-Lutausin es esta. Antes lo hacían de la subclavia hacia la rama pulmonar derecha, y ahora pues se hace con Gore-Tex, pero inicialmente lo que hacían es la rama de la subclavia la agarraban acá, pero se dieron cuenta, la hacían, pero porque quedaba angulada aquí algunas veces, o utilizaban la subclavia, pero se dieron cuenta que a largo plazo, cuando crecían los niños, en los años 40, lo comenzaron a hacer, como ustedes vieron, en el 45. Entonces ya cuando crecían y eran adolescentes, se dieron cuenta que el brazo derecho podía estar hasta 1 centímetro más cuerdo que el izquierdo por cortarle la subclavia, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que salvó muchas vidas, que les dije en el 45. No tocaban nada intra, sino que era extra cardíaco. Entonces, hacían la derivación de Blalock y Taussig. Se acuerdan el doctor Blalock y la doctora Taussig. Y entonces eso mejoraba las crisis de cianosis, cuando la crisis de cianosis era refractaria. Actualmente ya no se hace nada paliativo. Por lo menos en nuestra unidad no se hace. Al doctor Castañeda lo usaban tratamiento paliativo, así es que ellos lo reparaban de una vez. En los pacientes que son prematuros también vale la pena hacerlo porque son muy chiquitos, de muy bajo peso, para llevarlos a una reparación completa. Los que tienen obstrucción de tracto de salida severo, ¿verdad? Porque a veces hay que dejar que ese ventrículo derecho, pero si crece ese ventrículo derecho, si no, cuando se operan, fallecen. Una vez que se restablece el flujo normal, no tolera el ventrículo derecho porque no tiene cavidad y fallecen. Entonces, a esos pacientes también se les puede hacer una fístula de Blalock para que crezcan. Y en los pacientes que tienen anomalía coronaria normal que complique la cirugía correctiva, pero eso realmente es relativo ahora, en manos de un buen cirujano, realmente no debería haber problema. Y me llama la atención porque miren dónde fue publicado esto, ¿verdad? ¿Ya vieron? En el Journal of American College of Surgeons. Entonces, esto lo hacen en los Estados Unidos a veces cuando creen ellos que van a tener complicaciones.
y hacen el shunt tranquilamente y esperan, ¿verdad? Mire, eso fue publicado en el 2013, o sea, no es una cosa que sea una viejada, por lo menos ya es del siglo XXI. Cuatro objetivos de la reparación intracardíaca. Aquí ya no vamos, esto es solo paliativo, ¿verdad? En la emergencia. La reparación intracardíaca tiene cuatro objetivos. Aliviar la obstrucción del tracto cerebral, que es lo principal, ¿se acuerdan? Separar completamente la circulación sistémica de la pulmonar, porque están unidas por la gran CIB subaórtica que existe. Preservar la función ventricular derecha, y ese es un reto, porque si uno lo deja mucho tiempo, el ventrículo se pone más hipertrófico y pierde calidad, digamos, entonces tiene disfunción diastólica, se vuelve leñoso, duro. Minimizar la incompetencia valvular pulmonar postquirúrgica. Eso es bastante difícil porque usualmente quitan la válvula y ponen un parche transanular, o sea, transanillo valvular pulmonar, el cual cortan para ampliar. Entonces el paciente queda sin válvula. Entonces esos pacientes tienen que ir a cirugía después, vamos a ver más adelante. Y vean acá, se realiza electivamente durante el primer año de vida, lo que yo les decía, ¿verdad? Nosotros ahora no esperamos que crezca. Y la mortalidad perioperatoria en los mejores centros del mundo es de 0 a 3% en los centros de primer mundo, ¿verdad? De 0 a 3%. Entonces, nosotros probablemente sí tenemos un poco más. Entonces, ¿qué es lo que hacen desde el punto de vista quirúrgico? Esa es abierta la aurícula derecha, cierran a través del transtricuspidio, cierran la comunicación interventricular y afuera hacen esto, lo que les digo, es un parche transanular en uso, que cortan músculo proximal del ventrículo derecho y toda la parte proximal de la arteria pulmonar también. Y si es atresia, pues se pone un conducto valvulado, como este. Y si hay anomalía coronaria que pasa en el tracto de salida del ventrículo derecho, o sea que porque si esta es la coronaria izquierda, esta es la derecha, cuando una de las ramas nace aquí, la coronaria puede atravesar aquí, entonces puede colocarse un tracto de salida así para evitar dañar la coronaria. Esto es un eco donde se mira el conducto, pero eso no vale la pena que lo aprendan ustedes. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los pacientes adultos posoperados? Porque el problema que tenemos ahora es que tenemos un buen grupo de pacientes adultos con cardiopatía congénita que ahora sobreviven más, entonces llegan a los 40, 50 años, 30, 40, 50 años. Entonces, los de adultos no les gusta verlos, ahora les gusta ver hipertensión, infartos y nada más, dislipidemias. Y a estos pues no los miran y el que quiere meterse pues no lo entiende y es bien, bien complicado. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Tienen cicatriz en la pared torácica lateral izquierda si le hicieron un shunt de Blalotosis, aunque los cirujanos cardiovasculares actuales dicen que es mejor hacerlo una estenotomía media para tener una mejor visión de las ramas pulmonares. Estos son los pacientes que les hicieron derivaciones sistémico-pulmonares, o sea, que los quedaron adultos porque los operaron en la época en la que no había corrección total. Imagínense ahora, ya estarían desde 1945 y los operaron ese año, ya ni están ni vivos, ¿verdad? Pero nosotros desafortunadamente en nuestro país vemos pacientes que no están operados. Entonces, esto no vamos a ver la cicatriz porque no están operados, pero sí vamos a ver dedos hipocráticos y cianosis, vamos a ver soplo continuo. Soplo continuo es solo si tienen el shunt, ¿verdad? Así es que el soplo va a ser sistólico igual que todos. Dice aquí de los pulsos dado a la troponía disminuidos ausentes, pero que les decía que se utilizaba la subclavia derecha, pero eso nosotros, yo ya ni siquiera sí vi pacientes con Blalo, pero les hacían con Cortex, ya no usaban la subclavia, así que esto yo ya no lo vi, esto era muy anterior a lo que yo hacía. Y dice que deben ser llevados a reparación completa a un adulto que sea diagnosticado tardíamente. Yo el más grande que he visto aquí en Unicar es 58 años y salió bien. Entonces, en los pacientes que ya sí tuvieron reparación intracardíaca completa, tienen una cicatriz de estenotomía medial. Usualmente tienen un soplo sistólico suave, secundario a la obstrucción residual del tracto de salida, porque nunca queda perfecto. Y lo importante aquí es que aquí dice que la auscultación del P2 dice proveniente sucesivo de utilización del conducto entre BD y la arteria pulmonar, pero realmente lo que uno escucha, como tiene válvula pulmonar, es un soplo sistólico eyectivo suave y un soplo diastólico que puede ser hasta 3 de 6 por la insuficiencia valvular pulmonar residual. Dice que la reparación de la necesidad puede tener fuga, en este caso se llama
CIB residual y pues se escucha el soplo de la CIB en el cuarto, quinto espacio intercostal y aparte arriba, para esternal izquierdo alto, el soplo de la estenosis y la insuficiencia pulmonar. Son dos soplos diferentes, digamos. Este es el soplo de la insuficiencia, vean. Aquí no describen ellos, pero aquí tienen un poquito siempre. Nunca quedan perfectamente sin estenosis, porque acuérdense que no somos dioses, o sea, se puede abrir lo más que, pero siempre va a haber aceleración del flujo. Entonces tienen aquí algo mesosistólico, pero como aquí quieren demostrarles solo el diastólico, así es que se escucha, ¿verdad? Y el segundo ruido, pues está ausente, ¿verdad? Solo escuchan la insuficiencia. Complicaciones crónicas del paciente posoperado. Y aquí es donde quería llegar. Actualmente ya no se considera que los pacientes con tetralogía Fallot sean reparados, se considera que son paliados. ¿Por qué? Por lo que se acaba de explicar, que se queda sin válvula pulmonar, usualmente el ventrículo derecho entonces ya se dilata. De primero estuvo hipertrofiado, después tiene sobrecarga de volumen por la insuficiencia valvular pulmonar que es moderada severa. Usualmente se recomienda que los 12, en la adolescencia, entre los 12 y 15 años, ir a una cirugía para colocar una válvula protésica. En otro lado se pone una válvula a través de cateterismo cardíaco. Se pone un stent primero en el sitio de la pulmonar y después la válvula pulmonar protésica sobre ese, que se llama Melody, pero solo la válvula cuesta $20,000. Entonces nosotros no hemos puesto ninguna. De hecho, yo nunca he visto una en vivo, solo la he visto en fotos, en las publicaciones. Aquí lo que hacemos, de hecho, vamos a operar uno, se va a operar, vamos arando, dijo la mosca, van a operar uno mañana, paciente mío de 19 años, del occidente, que lo operamos cuando tenía como unos 2 años, tal vez, tenía genesia de la válvula pulmonar, es la primera paciente que se presenta con resonancia magnética antes de la cirugía. Yo la logramos hacer en mayo de 2019, que vino una doctora venezolana a enseñarnos en el tomógrafo, en el resonador, más bien en el resonador del Herrera Girandi. Y entonces tenía volúmenes diastólicos y sistólicos suficientemente altos como para que fuera a reparación. Después vino la pandemia y ya no se pudo operar, y hasta ahora se va a operar. Entonces aquí lo que se les pone es una válvula protésica en el sitio de la pulmonar, ¿verdad? Otra reoperación y colocan ahí la válvula. Puede haber obstrucción residual del tracto de salida, en ese caso sí es complejo porque van a necesitar reoperación porque el músculo puede engrosarse nuevamente. Pueden tener tecarríneos ventriculares, eso es terrible, pueden ser extrasístolas o corridas de tequicrea ventricular. Pueden tener bloqueo AB, flóter atrial, fibrilación atrial, bloqueo de rama derecha. Pueden tener muy buen bloqueo de rama derecha, es de cajón, que les queda. Todos los pacientes posoperados de Fallot tienen bloqueo completo de rama derecha. Y tienen dilatación de la raíz aórtica y la válvula aórtica que ya estaba dilatada embriológicamente, ¿verdad? Eso es lo que podemos encontrar en los pacientes, estamos hablando de adolescentes y adultos con cariopatía congénita, ¿verdad? Eso es ya después de que sí se operaron. Entonces, básicamente lo que se recomienda en estos pacientes es, uno, profilaxis endocarditis bacteriana, ¿verdad? Porque tienen insuficiencia valvular y la estenosis residual. Toda la vida ellos no tienen derecho a tener caries y tienen que tener un carnet de profilaxis endocarditis de la American Heart Association, que cargarlo siempre en plasticado y ir con el dentista 2 veces al año. Si hacen hay para lesiones, si hacen algún procedimiento intestinal o de otorrinolaringología, de las vías urinarias, de piel y hueso, todo. Ahí está descrito qué es lo que tienen que hacer de la profilaxis. Y tienen que tener en cuenta, como les digo, que siempre van a necesitar una segunda cirugía en la adolescencia. ¿De acuerdo? ¿Estuvo mejor eso? ¿Estuvo mejor la revisión de Fallot ahora o no? Sí, doctor. ¿Tienen dudas? Bueno, ahora vamos a ver qué horas son, las 6:42, a la pucha, que hablamos un montón de Fallot. O sea que ahora ya son falotólogos, ¿o no? Doctor, Sí. una pregunta. Una pregunta. ¿Por qué ocurre el Fallot rosado? Porque tienen estenosis valvular pulmonar leve. Y entonces, al ser leve, pasa bien el flujo a través de la válvula pulmonar y el cortocircuito a través de la comunicación interventricular de izquierda a derecha. Y entonces lo que se va a la aorta es sangre oxigenada, no desoxigenada. Acuérdate que nos faló que tiene obstrucción moderada o severa. Como no puede pasar la sangre desoxigenada que vino aurícula derecha, ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, a través del efecto subaórtico, que es grande, pasa flujo de sangre desoxigenada a través de la CV hacia el ventrículo izquierdo. Y como se acerca a la aorta,
se va rápidamente a la aorta y por eso es que los pacientes están desaturados, porque es sangre mezclada, oxigenada con no oxigenada. ¿Sí? ¿Quedó clara tu duda? ¿Se aclaró tu duda? Sí, gracias. Bueno, ahora vamos a ver las venas pulmonares, la conexión venosa anómala pulmonar total. Yo no sé si ustedes han tenido, seguramente el año pasado o ya tuvieron algún paciente con conexión anómala. Entonces, las venas están conectadas anómalamente, ¿verdad? Hay pacientes que tienen conexión anómala parcial, pacientes con conexión anómala total, pacientes que tienen drenaje anómalo con conexión normal, pacientes que tienen conexiones estenóticas, y puede haber un número anormal de venas pulmonares, lo que se llama venas pulmonares supernumerarias. Pueden tener 5 o 6 venas pulmonares. Yo ya he visto casos así. Entonces, conexión y drenaje anómala. Una o más de las venas pulmonares pueden conectarse de forma anómala a una o más de las venas sistémicas, ¿verdad? Esas quiere decir a la vena cava superior o vena cava inferior, ¿verdad? Entonces, eso se llama conexión venosa anómala pulmonar parcial. Perdón, conexión venosa anómala pulmonar total es si todas las venas se conectan de forma anómala, ¿sí? Las 4 venas, o las que, si son 5, pues 5, si son 6, 6, ¿verdad? Entonces, conexión venosa pulmonar anómala total, si todas las venas que deberían de conectarse a la aurícula izquierda se conectan a otro lado del venoso sistémico, como les enseñé en la gráfica. Conexión venosa pulmonar anómala parcial, si una o más venas, pero no todas las venas se conectan de forma anómala. A veces solo hay una vena, esos pacientes ni se operan, porque 3 venas están drenando bien a la aurícula izquierda, ¿verdad? Entonces, si uno tiene una conexión anómala, obviamente tiene un drenaje anómalo. Y si tiene una conexión normal, el drenaje puede tener una conexión normal, pero el drenaje anómalo. Eso solo sucede, por ejemplo, en las CIAs tipo seno venoso superior, en el que por el defecto tan grande, la vena pulmonar superior derecha drena hacia la aurícula derecha y no la aurícula izquierda. Entonces, cuando se le pone el parche, se mejora. A eso se refiere a esos pacientes que están bien conectados, están en la aurícula izquierda, pero drenando hacia el lado derecho. Pero tiene que tener otro defecto asociado. Uy, ¿ahí qué pasó? Lo normal es que, bueno, las conexiones extenóticas sí son un verdadero problema porque esos pacientes no logran sobrevivir, ¿verdad? Pero es cuando tienen estenosis de una o más venas cuando ingresan al lado izquierdo. Lo normal es que ustedes tengan 2 venas pulmonares derechas y 2 venas pulmonares izquierdas, 2 del pulmón derecho y 2 del pulmón izquierdo. La variante más común dice que hay una vena pulmonar única derecha o izquierda, hasta un 24% de los casos. O sea, que en vez de 2 tengan solo una y que no exista la otra, o que una esté mal conectada, pero usualmente es que solo tienen una y usualmente es de mayor tamaño. En casos de heterotaxia visceral con asplenia, ¿sí saben qué es eso de heterotaxia? Sí, Jóvenes. lo que habíamos visto la vez pasada, que habíamos visto que el hígado, aparte de la dextrocardia, las vísceras como el hígado, no era que estaba totalmente desgastado, sino que estaba como en medio. Exactamente eso. Heterotaxia, yo les mandé en un artículo que se llama heterotaxia y lateralidad. Entonces, eso tienen que ir, tienen que ver. Cuando hay, en casos de heterotaxia, quiere decir que hay situs inversos. ¿Se acuerdan que hay situs solitus, situs inversus y situs ambiguo? Esto sería un situs ambiguo. Tenemos hígado a los dos lados, tenemos asplenia, polisplenia. En este caso, pues esa asplenia puede estar asociado a conexiones venosas rarísimas, ¿verdad? Y puede tener más venas pulmonares. Entonces, la embriología, existe un brote pulmonar que se llama plexo esplácnico y plexo venoso pulmonar. Acuérdense ustedes que embriológicamente las venas pulmonares y las venas sistémicas están juntas. Después se forma una vena común, después la pared atrial izquierda aparece y entonces aquí hay persistencia de conexiones esplanopulmonares. La conexión venosa anómala pulmonar parcial solo la vamos a mencionar superficialmente, porque esta usualmente está asociada a comunicación interauricular tipo seno venoso, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, el espectro anatómico de las variantes de cuando es parcial es muy amplio. Las venas pulmonares del lado izquierdo usualmente se conectan al sistema cardinal izquierdo, o sea, a la vena, suben por una vena emisario hacia la vena inominada. Seno coronario y vena inominada izquierda, eso se refiere al sistema cardinal izquierdo. Las izquierdas, las venas pulmonares derechas, eso es para que uno le sirva de guía para buscar la señal de ecocardiograma, usualmente al sistema cardinal derecho, vena cava superior y vena cava inferior. O sea, las derechas, que es un poco lógico, ¿verdad? Por el sitio donde se encuentran.
Entonces, aquí pueden conectarse venas pulmonares derechas a la vena cava superior, que fue lo que les enseñé en la gráfica. La vena cava inferior es mucho más raro. Tal vez aquí solo vale la pena mencionar este. Miren, el síndrome de la cimitarra. ¿Alguien sabe qué es una cimitarra? ¿Alguien sabe qué es una cimitarra? ¿No es un tipo de espada, doctor? Eso, la espada turca. Exactamente, eso es la espada turca. Es un tipo de espada, pero es la espada turca. Ahí lo van a ver ahorita. Entonces, este síndrome de la cimitarra es una conexión de todas las venas pulmonares derechas. O sea, las dos o tres, si existen, ¿verdad? Del lado derecho, están conectadas a la vena cava inferior. Y eso es un síndrome específico. O sea, es una conexión venosa normal pulmonar parcial de las venas pulmonares derechas. El problema es que se puede asociar hipoplasia al pulmón derecho, anomalía del sistema bronquial, dextrocardia, pero más que dextrocardia es dextroposición, porque la punta del corazón sí está a la izquierda, es dextroposición, está desplazado hacia la derecha por la misma hipoplasia que existe del pulmón. Hipoplasia de la arteria pulmonar derecha, de la rama pulmonar derecha. Pueden tener asociaciones como pulmón en herradura, conexión anormal del pulmón derecho desde la aorta, o secuestro pulmonar. Usualmente pueden tener secuestro pulmonar. Entonces aquí ya se asocian otras anomalías pulmonares, ¿verdad? Esas son, tal vez de las parciales, esta es la que vale la pena mencionar, porque sí hemos tenido casos en el Hospital Roosevelt. Y esa es una espada turca, donde aquí está el mango, y esta es como la punta del... Y aquí está la imagen de cómo es la espada turca, ¿la ven? ¿Sí la ven o no? ¿Aquí? ¿La están viendo? Sí. Sí, doctor. Vean Sí, ustedes, doctor. esta es una inyección angiográfica, se metieron a través igual, vena femoral, vena ilíaca, vena cava inferior, se metieron a la vena cava inferior justo en la unión y ahí se inyecta y ahí se pintó. Entonces la vena pulmonar superior y la vena pulmonar inferior derecha drenan, en vez de drenar aquí hacia la aurícula izquierda, drenan hacia abajo, hacia la cava inferior. ¿Se dan cuenta? Y vean aquí en la radiografía, miren cómo se mira de grandote el pulmón izquierdo en relación al pulmón derecho. Y el corazón está desplazado, está más a la derecha que hacia la izquierda. Entonces no es dextrocardia, sino que es dextroposición. ¿Sí? Es importante que sepamos eso. Entonces, síndrome de la cimitarra es una conexión venosa no pulmonar de las venas pulmonares derechas. ¿Sí? Las izquierdas acá inferior es muy raro, nunca he visto ni una. Venas pulmonares izquierdas, esa vena innominada sí he visto, parciales, pero usualmente sus pacientes están rosados. Entonces, la clínica es como una sellada, porque lo que tienen es sobrecarga de volumen del ventrículo derecho. Entonces, soplo sistólico y activo en la pulmonar con desdoblamiento del segundo ruido, pero sin cianosis. Eso es bien importante en las parciales, no tienen cianosis. Y entonces, cuando uno hace el eco, pues encuentra esto, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es redirigir el flujo de las venas, ¿verdad? Las síndrome de la cimitarra no es tan fácil operar. Pareciera como que es fácil, pero no. Usualmente a veces se pierde. Hay pacientes que no se pueden operar. Los franceses son los que más tienen experiencia en esto, en operar síndrome de la cimitarra. ¿Y cómo lo vamos a ver desde el punto de vista embriológico? Así, ¿verdad? Que las dos venas pulmonares estas se están drenando bien. Las derechas, ¿ven? Drenando a la aurícula izquierda. Aquí hay una CIA. Pero las pulmonares izquierdas suben, las dos están conectadas y suben a la vena innominada. No hay nada aquí, está liso. Y puede pasar que las dos venas pulmonares derechas estén bien conectadas también, existe CIA, pero las venas pulmonares drenan hacia el seno coronario. ¿Se acuerdan que eran las dos variantes que decían que las izquierdas drenan o hacia la innominada o hacia el seno coronario? Y este sería lo de la cimitarra, que las dos venas pulmonares derechas drenan a la cava inferior. Pueden drenar a la cava inferior o pueden drenar también al sistema porta, un poco más abajo. Lo que les decía, la fisiopatología es similar, ¿verdad? Al septo material, porque básicamente lo que hay es aumento de volumen. El conexión venosa normal pulmonar parcial con septo interarterial intacto sí existe. Y como les repito, los pacientes pueden estar no cianóticos. Los pacientes que tienen conexión venosa pulmonar anómala parcial más CIA, obviamente pueden hacer más fácil dilatación del ventrículo derecho y sea más fácil el diagnóstico. Entonces, cuando se hace el diagnóstico de la CIA, se miran las venas y se corrige.
Eh, lo que habíamos visto, ahora miren, las parciales se asocia a heterotaxia visceral y polisplenia, o sea, síndrome de heterotaxia o situs ambiguos, ¿verdad? Síndrome de Turner o de Noonan también se pueden asociar. Les voy a ir de una vez a estas. Conexión venosa pulmonar anómala total. Eso es lo que me interesa que aprendan. Esta es una urgencia, ¿verdad? Entonces, la definición, las venas pulmonares se conectan con cualquier otro sitio que no sea el atrio izquierdo y, por lo tanto, parte de las venas pulmonares o todas ellas se conectan al atrio derecho, directamente o a través de sus sistemas venosos tributarios. Siempre existe una comunicación interarterial que es indispensable para que la sangre pueda llegar al atrio izquierdo desde el foramen oval de efecto pequeño o un atrio único. Eso significa que la comunicación intraarterial puede variar de ser una comunicación pequeñita, como un foramen oval, hasta atrio único, cuando hay conexión venosa pulmonar total. Como dijimos, las venas drenan completamente todas al lado derecho, entonces si no hay CIA están muertos esos pacientes. De hecho, si tienen un defecto muy chiquitito, acuérdense que el flujo sistémico, yo me acuerdo que les enseñé gráficas en la clase anterior, depende de la comunicación interauricular para que el ventrículo, la aurícula izquierda se llene, el ventrículo izquierdo se llene y eso suba a la aorta, ¿verdad? Entonces, las variantes de tamaño de la CIA es importante. Por supuesto que aquí uno prefiere que sea entre más grande, mejor, ¿verdad? Y vean la primera descripción, la hizo Wilson en 1978, o sea que antes es una patología que como no se entendía antes, se conoció ya en el siglo XX, ¿verdad? Genética y epidemiología. 2% de todas las cardiopatías congénitas, o sea, es baja la incidencia, insisto, yo se los enseñé en la gráfica y se los puse en el cuadro. En Guatemala debemos ser más, no sé por qué razón, pero hay más venas pulmonares anómalas. El predominio aquí sí es mayor en varones que en niñas y usualmente van a la vena porta, las infracardíacas estamos hablando, ¿verdad? Se asocia a químicos en pinturas y pesticidas. Quizá por esto es que tenemos más, sobre todo por los pesticidas, ¿verdad? Porque en el interior del país tenemos más conexiones venosas anómalas pulmonares totales aquí en Guatemala. Puede estar asociado también a esplenia, polisplenia y síndrome de ojo de gato, ¿verdad? Esos son síndromes raros a los que puede estar asociado. Si uno ve uno de esos síndromes, lo que tiene que buscar es una conexión venosa anómala pulmonar total. Anatomía. Existen diferentes variaciones anatómicas. Vamos yo creo que lo van a entender mejor. Esta es una clasificación de Craig, se llama, en el que ven más o menos lo que habíamos visto anteriormente. Estas tienen mixtas, las venas pulmonares derechas drenan a la aurícula derecha, como ven aquí, y las izquierdas al seno coronario. Puede ser que las izquierdas drenen arriba a la vena innominada y que las derechas drenen a la cava superior. Esa sería una conexión venosa anómala pulmonar total mixta. O puede ser que todas las venas, las 4 venitas pulmonares drenen hacia abajo, ¿verdad? Que sería el síndrome de la cimitarra. Entonces, esta es la clasificación de Craig. Yo creo que más fácil aprenderla así, como tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Son 4 nada más. La tipo 1 es la supracardíaca. Usualmente asciende, ¿verdad? Así, las 4 venas ascienden hacia la innominada y bajan a la cava. Eso es formando un arco. Esas son las supracardíacas. Y entonces pueden haber supracardíacas cuando la vena emisario sube, intracardíacas cuando es adentro del corazón, infracardíacas, que es esta, o mixtas, ¿verdad? Que unas drenan a un lado y otras a otro. Entonces, tipo 2, ese es el tipo 1 de la supracardíaca. Tipo 2, la cardíaca o intracardíaca, que usualmente es a seno coronaria o directamente a la aurícula derecha. La tipo 3 o infracardíaca es la que ya vimos anteriormente y enseñamos. Ojo, que aquí infracardíaca es de todas las venas pulmonares, no tiene nada que ver con la cimitarra. Sí estamos bien, ¿verdad? Con eso. Jóvenes, aún. No se va a confundir la conexión venosa anómala pulmonar total, tipo 3, con la parcial síndrome de cimitarra, que son solo las venas derechas, ¿verdad? Entonces, estos pacientes están cianóticas. Este tipo 3, aquí me voy a detener, es la única verdadera urgencia cardiovascular que existe en el mundo. Estos pacientes se tienen que operar en los primeros 5 o 7 días de vida, porque por definición son obstructivas. Las venas drenan a un tronco colector que se desciende, ¿verdad? O la vena emisaria por delante del esófago y penetra al diafragma a través del hiato esofágico. Entonces, puede haber obstrucción a cualquier nivel. El tronco anómalo se une a la vena porta en el sitio de confluencia de las venas esplénica y mesentérica superior. O sea, se une a sitios donde obviamente va a haber obstrucción
Y vean esto, menos frecuentemente desemboca el ductus venoso y una de las venas hepáticas o a la vena cava inferior. O sea que es más común esto que les estoy diciendo aquí. Lo de la vena cava inferior es menos común y por desembocar en la porta o en donde desemboca la esplénica y la mesentérica venas, estamos hablando, es obstructivo, ¿verdad? Este tipo de... bueno, tal vez aquí lo que vale la pena es que la tipo 1 representa el 50%, ¿sí? La supracardíaca. La tipo 2, 25%, de ese 2% que son todas, ¿verdad? Y la tipo 3, 18%, ¿sí? Y la tipo 4 o mixta, 8%, es la menos frecuente de todas, la mixta, ¿de acuerdo? Y es lo que les enseñé, puede drenar las derechas a la cava superior a la aurícula derecha directamente y las izquierdas al seno coronario o a la vena innominada. Aquí están en gráficas que tal vez sea un poquito entendible de mejor manera, eso que está ahí atrás del corazón, aquí está la CIA, se llama conducto colector, ¿sí? El conducto colector viene de las dos venas pulmonares derechas, las dos venas pulmonares izquierdas, suben a través de la vena emisario, que les dije la vez pasada, ¿se acuerdan? O vena vertical, sube a la innominada y vuelve a regresar hacia la vena cava superior y aurícula derecha, sangre mezclada y a través de la CIA se llena la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo y eso es lo que sale de la aorta. Entonces esta es la supracardíaca que representa ¿cuánto porcentaje? 50%, ¿verdad? 50. Ajá. Después está la intracardíaca. Aquí están las dos venas pulmonares derechas, las dos venas pulmonares izquierdas, el conducto colector. Siempre tiene que haber un conducto colector que colecte el flujo de las venas y está drenando ¿hacia dónde? Intracardíaco, hacia el seno coronario. Todas las venas están drenando hacia el seno coronario. Por lo tanto, drenan también al lado derecho. Y necesitamos de la CIA para que el paciente sobreviva. Esta es la infracardíaca. ¿Esta cuánto representa? La intracardíaca. El 25%. Exacto, muy bien. Y aquí está la infracardíaca, que les decía, las venas pulmonares izquierdas, las venas pulmonares derechas van a un conducto colector, descienden por la vena emisario y se unen a donde dijimos, ¿verdad? Al sistema porta o la unión de la esplénica y la hepática o a la vena cava inferior. Se une abajo. ¿Y esto cuánto representa? 18%. 8%, es la tercera más frecuente. Y la D, que sería la mixta, que representa el 8%. Entonces, las venas pulmonares derechas entran a su conducto colector, drenan al seno coronario, que es raro, ahora porque estamos hablando de una mixta. Usualmente la que drenan son las izquierdas, pero pueden haber variaciones. O sea, lo importante es que ustedes entiendan que las derechas drenan a un lado y las izquierdas, en vez de entrar aquí a intracardíaco, ascienden. Entonces, esta tiene dos venas intracardíacas drenando anómalamente hacia el lado derecho y dos venas izquierdas drenando arriba, pero siempre finalmente al lado derecho y dependemos de la CIA. ¿Sí? ¿Estamos claros? Esto no hay medicamento que los mejore ustedes. Esto tiene que ir a cirugía. Y la que más surge de todos estos que les dije, ¿cuál era? ¿Cuál era la única verdadera urgencia que existía? Infracardíaca. Las infracardíacas. Acá, pues, es un paciente que no lo logró, obviamente, ¿verdad? Esta es la vena vertical, esta es la vena innominada, y esta es la vena cava superior, esta es la aurícula derecha. Y el ventrículo derecho todo hipertrófico, ¿verdad? Entonces, dice que el orden de frecuencia que ocurre en los sitios de corrección anómala son vena innominada, que es lógico, ¿verdad? Porque dijimos que era el 50%, son las supracardíacas, ¿sí o no? Seno coronario, que es intracardíaca, 25%. Vena cava superior derecha, que es el 25% también. Atrio derecho, que representa esto, ¿verdad? La vena porta y la vena cava inferior, que serían las dos, que representan el 18%. Y la vena ácigos, que esa tiene que haber una anomalía extra, ¿verdad? Tiene que haber persistido. La vena ácigos, acuérdense que desaparece para dar origen a las cavas, ¿verdad? Entonces, cuando hay vena ácigos, quiere decir que también hay una malformación veno-venosa sistémica, no solo pulmonar. ¿Con qué se puede asociar? A transposición, tetralogía de Fallot, imagínense ustedes, qué terrible. Yo realmente con tetralogía y Fallot no he visto. Con ventrículo único, por supuesto que sí he visto. Con tronco arterioso común sí he visto. Con atresia tricuspidia sí he visto. Con síndrome de corazón izquierdo hipoplástico no he visto. Defectos septales múltiples del septum interventricular no he visto. Y con coartación de aórtica no he visto. Pero hay que buscarlas, ¿verdad? Por eso es que siempre que uno encuentra una anomalía, tiene que buscar otras.
Y el tratamiento siempre va, bueno, esta es solo una manera de cómo se pueden obstruir las superiores. Este es el conducto colector grande, las venas izquierdas, y vean ustedes que pasa entre el bronquio y la arteria pulmonar. Entonces puede haber una obstrucción extracardíaca de las venas. Eso es cuando se vuelven obstructivas. Si tienen obstrucción a cualquier sitio, hay que correr, igual como con las infracardíacas, ¿verdad? Aquí solo muestran anatomopatología de las que ya tenemos, de los pacientes que fallecieron, ¿verdad? Con esa anomalía. Y si hay obstrucción, hay hipertensión venosa pulmonar, porque no pueden drenar las venas. Entonces es una hipertensión pulmonar retrógrada, se podría decir. Uno puede ver líneas de Kerley y todo eso. Entonces hay hipertensión arterial pulmonar, enfermedad vascular pulmonar obstructiva. Y las presiones pulmonares pueden estar superiores a la presión sistémica. Entonces el paciente va a estar muy desaturado y además con mucho hiperflujo pulmonar. Y congestionados y con hipertensión. Eso no lo saca uno con ningún tipo de medicamento, ¿verdad? Vamos a ir al tratamiento de una vez. Las manifestaciones clínicas. Bueno, las manifestaciones clínicas, cuando hay obstrucción venosa pulmonar, es un niño muy enfermo en los primeros días de vida. Tiene taquipnea, retracciones subcostales, gasping, secundario a edema pulmonar, cianosis marcada que empeora con alimentación, hepatomegalia, dificultad para alimentarse, estertores por congestión pulmonar, segundo ruido con componente pulmonar acentuado, o sea, segundo ruido reforzado por hipertensión, soplo cardíaco que puede ser ausente, cuando, eso es bien importante, en las venas pulmonares totales el niño puede estar muy cianótico y no tiene soplo, entonces puede estar ausente cuando se presenta desde poca intensidad y cuando hay este histórico y activo en el área pulmonar, como una SIA, ¿se acuerdan? Pero, ojo, puede ser que no exista soplo en las conexiones venosas. Entonces, si uno mira a un niño cianótico que no sople, hay que sospechar de que sea una conexión venosa. Y vean ustedes, fallecen entre los primeros 2 días de vida y el 4º mes, si no se hace nada, ¿verdad? Rayos X de tórax. Aquí es donde viene, obviamente hay aumento de las cámaras de hechas espesas del BD, está con tronco de arteria pulmonar prominente, el foco pulmonar está muy aumentado y edema pulmonar. Puede ver en los casos de obstrucción silueta de tamaño normal, como les enseñé. ¿Se acuerdan de aquella placa que les mostré que parecía una membrana de lina? ¿Se acuerdan de esa placa que el corazón se miraba chiquito? Sí. Entonces puede ser eso, pero puede tener mucho edema pulmonar con líneas B de Kerley. Este es un paciente ya grande, ¿verdad? Miren el hiperflujo pulmonar, miren el tronco de la arteria pulmonar, el ventrículo derecho grandote, y no existe tal muñeco de nieve, ¿verdad? El ecocardiograma es el que nos hace el diagnóstico. Esto no lo vamos a pasar porque ya les enseñé. Se puede hacer diagnóstico de venas con resonancia magnética o tomografía computarizada. Nosotros aquí no hacemos angiografía. Básicamente lo hacemos para, no porque si existen dudas de una de las venas, pero básicamente lo hacemos para medir resistencia vascular pulmonar y presión arterial, ¿verdad? Para ver si son susceptibles de tratamiento. De hecho, todos los pacientes que llegan después de los 2 meses a unicarse les hace cateterismo cardíaco como protocolo. Y sirve para medir presiones y resistencias, presión del ventrículo derecho, si es sistémica o suprasistémica. Los que tienen conexión venosa sin obstrucción venosa pulmonar, eso es bien importante. Acuérdense que los obtenidos son obstruidos. Esos pacientes se pueden ir a la casa y regresan muy mal después, porque están asintomáticos al nacimiento. Por eso es importante hacer el tamizaje de la saturación de oxígeno. Porque si no tienen obstrucción y tienen una buena CIA, se van a ir a su casa tranquilo. Entonces, el diagnóstico se sospecha varios días después de haber nacido por detección de un soplo cardíaco o cianosis leve. Inicio de síntomas en las primeras semanas de vida. Y se acuerdan que yo les estoy diciendo de que en Unicar a los 2 meses ya les piden cateterismo antes de operar. Pueden presentar falla cardíaca a los 6 meses, pero ahí ya vamos muy tarde, ¿verdad? Y dice que ocasionalmente el diagnóstico es hecho varios años después en los pacientes que se nos van, ¿verdad? Pueden llegar a como la radiografía que les mostré en la edad escolar. Inclusive yo he visto pacientes ya adolescentes que hemos operado que de suerte tienen una silla grandota y les hacemos cateterismo y la presión ha estado bien. Por supuesto que han sido 3 máximo, ¿verdad? El 75-85% fallece durante el primer año de vida. O sea, la tasa de mortalidad, si no hacemos nada, aunque no está obstruido, es alta. En el examen físico, pues básicamente el soplo que ya dijimos, pueden estar desnutridones, pero no hay nada nuevo, ¿verdad? En la saturación debajo de 90%. Y
En el electrocardiograma, como una CIA, en la rayos X pues ya lo discutimos suficiente. Ecocardiogramas, el gol estándar para hacer el diagnóstico. Resonancia magnética o tomografía, nosotros no tenemos, ni hay nadie que sea experto en imágenes como para hacer estas descripciones. Hay una doctora de adultos, pero básicamente hace adultos, ¿verdad? No hace congénito. Y el cateterismo, como les dije, que se reserva para medir presiones y resistencias vasculares pulmonares. Esto podría hacerlo el muñeco de nieve. ¿Sí lo ven un poco? Esta sería la parte de arriba y esta sería la parte de abajo. Esta es una supracardíaca que está dilatada la vena innominada, la vena emisario, esta es la vena innominada y esta es la vena cava superior que está también dilatada por el retorno. ¿Verdad? Tiene cefalización de flujo, pero ya debe tener hipertensión pulmonar porque están muy negros los pulmones, ¿ven? Pero si ven el muñeco de nieve o no. Sí. ¿Se lo imaginan? Entonces, eso solo pasa en las supracardíacas o en forma de 8, ¿verdad? Pero solo en las supracardíacas, no en las otras, ¿de acuerdo? Eso es bien importante. El manejo médico en realidad es solo para que vayan a cirugía, ¿verdad? Medidas anticongestivas intensivas en los lactantes en obstrucción venosa pulmonar, ¿verdad? Diuréticos, si tienes líquidos, pues manejar los líquidos restringidos, corregir los trastornos ácido-base, valorar la ventilación mecánica antes del cateterismo o cirugía, prostaglandina en lactantes con hipertensión pulmonar, los que tienen infracardíaco básicamente para mantener una buena mezcla, aunque sea a través del ductus, y aumenta el flujo sistémico al mantener abierto el ductus, ¿verdad? Aunque sea de derecha a izquierda, pero aumenta, porque el problema de estos pacientes es que no tienen nada de flujo sistémico y entonces es como un shock cardiogénico, no tienen volumen, ¿verdad? Una septostomía atrial, como se hace en los transpuestos, ¿se acuerdan? Les dije que se hacía con un balón y se rasgaba el septum para mejorar la mezcla, obviamente, porque dependemos de la CIA para el flujo del sistémico, que eso ya lo habíamos discutido, y el manejo quirúrgico siempre tiene que ser reparación quirúrgica, esto sí es una corrección quirúrgica, ¿verdad? Siempre que las resistencias vasculares pulmonares sean menor de 6 unidades Wood. La técnica quirúrgica dependerá del tipo de conexión, obviamente, dependiendo de dónde vayan, ¿verdad? En casos limítrofes está indicada la resolución de retos farmacológicos para determinar la reversibilidad de la resistencia vascular pulmonar. Eso lo hacemos nosotros en cateterismo, no lo hace el cirujano. Eso lo hacemos nosotros cuando dimos las unidades Wood, la resistencia vascular pulmonar. A menor edad de reparación, menor mortalidad. Eso está demostrado. Todos los lactantes con obstrucción venosa pulmonar deben ser operados inmediatamente al hacer el diagnóstico. No se le hace el diagnóstico, bueno, que se vaya a su casa, ¿verdad? Porque se puede morir. Vimos que hasta 85% de mortalidad. En la historia, en 1950, Müller hizo una anastomosis laterolateral entre el tronco venoso pulmonar común y la aurícula izquierda paliativo, y eso mejoró la sinusita de los pacientes. La primera corrección exitosa se hizo en 1957. ¿Se acuerdan que muy próxima a cuando se hizo la primera de Fallot? ¿Se acuerdan? Que fue en el 55 o 56. Y este doctor Mustard, que hizo un montón, él es canadiense, estaba en Canadá, y en el 62 él hizo también correcciones para transpuestos. Hacía la corrección en 2 fases, la anastomosis del tronco venoso pulmonar común hacia la aurícula izquierda, o sea, el colector, y después ligaba la vena vertical y cierre de la CIA hasta después. De primero las conectaba, dejaba, como él creía que no se iban a adaptar, se lo cerraba todo, entonces lo hacía Mustard. En el 62 pues lo hacía en 2 fases. La evolución postoperatoria, mortalidad quirúrgica de 5 a 10% en los mejores centros del mundo. Nosotros tenemos mucho más, probablemente 30, 25, 30. De los lactantes, sin obstrucción. Si están obstruidos, la mortalidad se sube hasta más del 50%, ¿verdad? Entonces, el mayor problema ha sido obstrucción postquirúrgica en el sitio de la anastomosis. Una vez que operan, que dejen una boca muy chiquita en la anastomosis que va hacia la aurícula izquierda. Y eso puede suceder en 10% de los pacientes. Y esos pacientes, si se ven muy mal, usualmente fallecen, ¿verdad? Se han intentado dilataciones con balón, colocación de stent, y se relaciona con una mortalidad, lo que les decía, ¿verdad? Se va casi hasta el 50%. Si queda obstruida, no es porque era un paciente que no tenía obstrucción y que después de la operación quedó obstruido. Entonces, esta obstrucción la toleran muy mal los pacientes. Pueden hacer arritmias supraventriculares tardías, pero realmente si son supracardíacas, yo no he visto que tengan nada. Es más con las intracardíacas, que sí tienen bastantes tipos de arritmias, inclusive pacientes que han necesitado marcapasos. Ellos pueden hacer síndrome del seno enfermo, ¿verdad? Y a veces, lo que dice aquí mismo, colocación de marcapasos, pero esas son las intracardíacas, por el sitio donde drenan. Las supracardíacas, como trabajan afuera del corazón, es menos probable que existan complicaciones. Causas más frecuentes de mortalidad postoperatoria, crisis hipertensivas pulmonares.
una vez que se conectan, es unas crisis hipertensivas que no salen ni con nada, ¿verdad? Les ponen óxido nítrico, sildenafil, todo lo que el arsenal que tenemos, milrinona, y no salen, ¿verdad? Eso se relaciona con un corazón izquierdo pequeño y poco distensible, porque toda su vida tuvo poco flujo el ventrículo izquierdo, y cuando tuvo que cambiar la circulación fetal a la circulación normal, no lo hizo, porque no estaba, tiene las conexiones, las venas están conectadas anómalamente, o sea, no tienen retorno hacia el ventrículo izquierdo. El tratamiento de las crisis hipertensivas, pues adecuada ventilación, oxigenación, sedación, uso de vasodilatadores pulmonares, óxido nítrico, Bosentan, sildenafil, prostanoides. Aquí se oye todo el arsenal, pero eso es lo que hacen en otros países. Nosotros tenemos óxido nítrico, eso sí tenemos, y tenemos sildenafil. No tenemos Bosentan ni tenemos prostanoides. Y la corrección quirúrgica lo que hacen es esto, básicamente, ¿verdad? Será la CIA, según ligan la conexión y hacen una anastomosis hacia el aurícula izquierda del conducto colector para que drene hacia el lado izquierdo. Esa es la supracardíaca. En la intracardíaca es un poco más complejo, porque tiene que componer un gran parche para hacer la CIA y redirigir las venas atrás de ese parche hacia la aurícula izquierda. En la infracardíaca, que la mortalidad es bien alta, tienen que ligar aquí y hacer una anastomosis y lograr que el flujo de la vaya hacia la aurícula izquierda. Y eso es todo. Gracias. Fue un poco rápido porque es muy difícil tratar estas patologías en una horita, ¿verdad? Pero por lo menos vimos tetralogía Fallot y conexión venosa anómala pulmonar total. Ustedes son dichosos porque es primera vez que doy por separado tetralogía Fallot y conexión venosa anómala, como dice ahora. Solamente lo hago por las